Procederemos a resolver el ejercicio 13 del capítulo 14 de análisis de circuitos. Lo que nos pide es encontrar los valores de la tensión, la resistencia y la inductancia. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Como sabemos, la fórmula de BL es igual a la tensión por Euler a la menos tiempo por la constante del tiempo. Entonces procedemos a por deducción, como podemos ver la fórmula y la fórmula que nos dan como dato, entonces ya deducimos que la tensión vale 40 voltios y la constante del tiempo, podemos de aquí sacar la constante del tiempo dividiendo 1 sobre 2000. Esto nos equivale a 5 por 10 a la menos 4. Seguido de esto, como sabemos por la ley de Ohm, la intensidad es igual a sobre la resistencia. Entonces la intensidad, como nos pide la resistencia, despejamos la resistencia y nos quedaría la tensión sobre la intensidad. La resistencia sería igual a, reemplazando los valores, 40 voltios sobre 10 miliamperios, y la resistencia sería igual a 4 kiloohmios. Y la última incógnita que nos falta es la inductancia. Como sabemos, la constante del tiempo es igual a la inductancia sobre la resistencia. Entonces procedemos a despejar la inductancia. Entonces tenemos que la constante del tiempo por la resistencia y la inductancia es igual a 5 por 10 elevado a la menos 4, y esto multiplicado por 3000 ohmios, y esto nos da como resultado 2 henrios. Y eso sería todo por este ejercicio. Bien, a continuación vamos a dar solución al ejercicio 9. Nos dice: calcule la inductancia de la bobina del núcleo de aire de la figura 1331 si tiene de largo 20 centímetros, número de vueltas 200 y de diámetro 2 centímetros. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos y los vamos a anotar aquí, teniendo que tenemos de largo 20 centímetros, el diámetro de esta circunferencia, que es de 2 centímetros, el número de vueltas son 200 vueltas, y por último tenemos la constante,
de una bobina de núcleo de aire, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Bien, lo primero que vamos a proceder a hacer es calcular el área de la circunferencia mediante la fórmula pi diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos nuestras incógnitas. Pi por, transformando a metros, son 2 por 10 a la menos 2 centímetros al cuadrado sobre 4, que nos dará un área de pi sobre 10.000. Una vez conocida nuestra área, utilizamos la fórmula para determinar la inductancia, que nos dice que el número de vueltas al cuadrado por la constante por el área sobre el largo es igual a la inductancia total. Entonces, reemplazando nuestros datos, tenemos 200 vueltas al cuadrado que multiplican a la constante, que es 4pi por 10 a la menos 7 y porque multiplica nuestra área encontrada, que eran pi sobre 10.000. Todo esto sobre nuestro largo, que tenía un valor de 20 centímetros, que equivalen a 20 por 10 elevado a la menos 2, y esto nos da como resultancia una inductancia de 79 microhertz. Y esa sería la inductancia total para esta bobina con dicho número de vueltas, largo y diámetro. Bueno, a continuación voy a explicar el ejercicio 5 del capítulo 14 del libro de análisis de circuitos. Y este ejercicio dice: el interruptor de la figura 1439 está cerrado en el tiempo igual, t igual a 0 segundos. En este caso tenemos que tener en cuenta la figura que nos dice el enunciado del ejercicio, que sería esta de aquí, donde vemos que tenemos una fuente, un interruptor, una resistencia y una inductancia, que el valor de la inductancia es de 3 henrios, el valor de la resistencia es de 60 ohmios y el valor de la fuente es de 180 voltios. Estos dos datos que necesitamos ocupar para tener en cuenta la resolución del ejercicio. Y también el otro dato, que sería el del tiempo igual a 0. Y también como otra condición sería que cuando está cerrado el interruptor.
porque como se ve en la figura, el interruptor está abierto, pero la flecha indica que se va a cerrar para poder realizar el ejercicio. Bueno, el primer inciso que nos pide es cuál es la constante del tiempo del circuito. En este caso, la constante del tiempo del circuito se saca por medio del tiempo, de la constante del tiempo es igual al valor de la inductancia sobre la resistencia total. En este caso puede ser la resistencia o la suma, dependiendo cuántas resistencias hay, pero en este caso solo hay una resistencia y la resistencia total del circuito es de 60 ohmios. Entonces sustituyo los valores, en este caso el valor de la inductancia es de 3 dividido para 60 igual a 0,5, o también se le puede representar como 50 milisegundos. Y ese sería nuestro valor. Seguiremos con el otro inciso que nos pide, el inciso B, que nos pide cuánto tiempo pasa hasta que la corriente alcance su valor estable. En este caso, el valor estable se llegaría al punto cuando cuando T es multiplicado por 5, o sea, 5T del tiempo, o sea, de la constante. Sería en este caso la constante por 5. En ese punto sería el punto donde llega a alcanzar su valor estable. Entonces se sustituiría el valor que ya tenemos de la constante, que sería 50, y se multiplicaría por los 5 y me saldría 250 milisegundos. Luego de esto iríamos al inciso C, que dice determinar las ecuaciones para la IL y el voltaje en L. La intensidad se refiere con IL y el voltaje en BL. Entonces, para la intensidad sería determinar la ecuación. La ecuación de la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia por 1 menos Euler elevado a la RT sobre la inductancia, que es la L. Estos valores ya tenemos y solo sustituiríamos, se simplificaría y la ecuación nos quedaría que la intensidad es igual a 3 veces por 1 menos Euler elevado a la menos 20T, y esto se mediría en amperios. Luego, para la del voltaje, necesitamos tener en cuenta que la relación o la ecuación en sí es el valor de la fuente por Euler elevado a la RT dividido para L, que es el valor de la inductancia. Sustituyendo los valores, nos queda que el voltaje en L la ecuación del voltaje en L es de 180 por Euler elevado a la menos 20 T, y esto se mide en voltios. Calcular los valores, de ahí vamos al inciso D, que dice calcular los valores para IL y BL a los intervalos de una constante de tiempo desde T igual a 0. Este es el dato que nos daba el ejercicio, por eso dije que tenemos que tener en cuenta para poder realizar todas las partes del ejercicio. Hasta T igual a 5, en este caso es donde, como ya analizamos, este es el valor donde la corriente alcanza su valor estable. En este caso le podemos hacer realizar con una tablita y podemos ocupar las ecuaciones que ya tenemos, tanto de la intensidad como el valor del voltaje en L, y poner los valores del tiempo, que en este caso variarían desde T igual a 0 hasta el valor, en este caso, de la constante. Multiplicaremos, iría subiendo 1 más, por 2, por 3, por 4 y por 5, hasta el valor, como nos dice, que es 5T. En este caso sería el valor donde alcanza la corriente, y es estable. Luego de esto aplicaremos las fórmulas y solo reemplazaríamos los valores en el caso de la fórmula en donde tenemos el T, y estos serían los valores en cada uno de los reemplazos de la ecuación, variando dependiendo de cada uno de los valores del tiempo. Y lo mismo pasaría en en las ecuaciones del voltaje. Se ocuparía la ecuación del voltaje y se reemplazaría solo el T por los valores que nos piden cada uno de los puntos de la tabla. Y así nos quedaría nuestro ejercicio, y estos serían los valores que tenemos que sacar en cada uno en cada uno de los puntos que nos piden. Eso sería todo. Muchas gracias.